tengo una pregunta así como del tipo cuando uno hace un proyecto y le sale algo bien. ¿Tuvieron un momento eureka donde dijeron como, wow, encontramos esto por fin? O algo así. Claro, buscando los archivos de la RCA Víctor, eh, digamos, apareció esta publicación que tiene como 3 años seriada. Y se llamaba La Familia porque era la familia RCA de trabajadores. Pero hilando un poco más fino, las que imprimían y tenían como la tipografía y todo eran como las mujeres que trabajaban en RCA. Entonces, que eran secretarias, personal administrativo y también fabricaban radios. Entonces eran mujeres que tenían desde el escalafón, por ejemplo, secretaria del gerente, hasta la de la armaduría. Esto es Más que por amor al arte, un podcast de cultura para conocer el detrás de escena en la industria creativa. Aquí escuchamos a sus protagonistas para entender el trabajo real que hay detrás de cada proyecto cultural. Comenzamos. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Más que por amor al arte. Hoy estoy con dos académicos que nos reíamos antes porque les dije que tenían muchos pergaminos, así que los voy a presentar como con el más general, que me acompaña Luis Rolando Rojas, arquitecto de la Hola, hola, Universidad Central. Hola, ¿cómo estás? ¿cómo estás? Gracias, gracias por la Gracias, invitación. gracias por venir este sábado en la tarde, que la gente lo va a ver un lunes, pero en realidad es un sábado. Y Catherine Valenzuela, doctora en historia. ¿Cómo estás, Catherine? Gracias también por acompañarme, como fue una sorpresa para mí, pero fue muy grato. Sí, Y hola, bien, acá estamos, bien. qué bueno. La verdad que me daba es un honor contar con ustedes porque este espacio, bueno, les decía, se llama Más que por amor al arte, que donde hablamos de proyectos culturales, pero también tratar de acercar a la gente a todos estos proyectos, como que no lo vean como alguien tan lejano, como hizo un libro y no es inalcanzable, porque en el fondo la idea es como democratizar todo este conocimiento y Mm, también todo lo que hay detrás. Entonces, hoy día vamos a hablar específicamente del valioso trabajo que creo que lo hacen ustedes dos, que es en torno al patrimonio de Circuito Santiago Industrial, se llama al menos el Instagram, ¿no? sí, sí. Entonces quiero que me cuenten de qué se trata, así para partir, para informar a la gente que nos escuche. Dale nomás, Catherine, parte tú. Sí. O sea, un proyecto antiguo que yo creo que Mm, lo postulamos como 2 veces a fundar, ¿no es cierto? No salió la mm. primera vez, me acuerdo. La Pero es primera Ya. un fue el proyecto 2017, que de yo hecho. creo que ha avanzado en varias etapas, ¿Y más en o qué menos como consiste? del 2018 por ahí, Mm, Ya, 17. ya, Entonces, pretendíamos hacer un circuito que tuviera un elemento común del punto de vista histórico y salió como la idea o la posibilidad de que fuera el tren, ¿ya? El antiguo tren de circunvalación y tomar, digamos, estaciones que fueran referentes o polos de desarrollo en torno a la vivienda, ¿no es cierto? Y al desarrollo industrial de Chile. Entonces, por ahí, Luis ya como que tenía unos trabajos en terreno, ¿no es cierto? En algunas zonas de Santiago. Y fuimos claro. unificando, digamos, estaciones que fueran como referente de principios del siglo XX hasta mediados, diría yo. ¿Mm? ya. Pero ¿en qué consistía eso? ¿Para hacer un libro, rutas? ¿Cómo lo presentaron? O, Dale nomás, no, ¿Desde la sí, arquitectura o desde la historia? sí, de lo que sí. presentaron, porque en realidad no sé en qué consiste el proyecto. Por ejemplo, si yo digo que es Santiago Industrial hoy, Circuito Santiago Claro. Industrial, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Rutas? ¿El libro? O sea, lo primero yo creo que es importante decir que estamos sumando más territorio, ¿cachai? Porque al ¿Ya? principio era como un poco parte de Independencia con la estación Mapocho, las estaciones, como dice Caterín, ¿cierto? San Eugenio, allá San Bernardo, ¿cachai? Y ahora estamos ya sumando lo que es el barrio Músicos del Mundo, por ejemplo, en San ¿Ya? Joaquín. Ok. Y también es un barrio industrial y se encaja bien como dentro de esa misma lógica de territorios, ¿cachai? Ya. De barrios. Pero ahí ustedes también hacen recorridos, rutas. Sí, Sí, también hemos hemos hecho. estado, sí.
Sí. Y bueno, Ya, la idea es con cursos de universidad. claro, apoyando perfecto. ahora último, de hecho hicimos uno hace poquito en San Eugenio, apoyando a un curso de la De profesora, ¿cómo se arquitectura. llamaba? Sí, la Pía profesora Acevedo, que es doctora en Pía. estudios urbanos de la Universidad Católica y tiene un curso de arquitectura latinoamericana en la Finisterra. Entonces, llevó como 60 alumnos e hicimos un recorrido, digamos, del punto de vista arquitectónico e histórico por el barrio San Eugenio. Entonces Ya, tomamos ahí la industria de Yarur, también vimos como las viviendas que se construyeron en varias etapas, la fábrica de sacos, vimos parte de la línea del tren, el cine, ¿no es cierto? Que también ya. estaba Mm, ahí abandonado, hoy día es como una bodega. Entonces, El septiembre, la ¿no? idea, El claro, cine que septiembre. es un circuito sí, que en septiembre, podría sí. ser turístico, pero a la vez histórico, un poco para preservar la memoria de los barrios en torno a, digamos, la producción. Ya, perfecto. Entonces yo, Claro. bueno, aquí veo que Luis es arquitecto y tú eres doctora en historia. Entonces, ¿cómo mezclaron estas dos disciplinas para presentar algo? Porque, bueno, igual van muy ligadas. Pero, ¿cómo han bajado la Sí. información a la gente como para que se sientan parte de esto? Porque igual el patrimonio industrial es súper difícil como en general de entenderlo, así como pensarlo como patrimonio, que es maravilloso por lo demás, a mí Claro. me encanta. Sí, ahí, mira, algo interesante que con respecto a lo que tú mencionas, esto de la bajada, Ujú, es justamente lo que se hizo con el libro, por ejemplo, el libro del año 2019, que eso fue un Fondart. Ese libro era una invitación, de alguna manera, a personas que estaban investigando temas vinculados a estos territorios, en ese caso eran tres territorios, ujú. y habían hecho tesis, habían escrito artículos, hecho investigaciones académicas principalmente. Entonces la idea fue un poco convocarlos a sumarse a este libro, que es un libro que se hizo, claro, con financiamiento público y se entregó de manera gratuita a la comunidad. Eso es importante mencionarlo. Ya, Esa era la forma como de bajar ese conocimiento que muchas veces está como en las bibliotecas, está como muy académico, como tú dices, ¿cierto? claro. Pero falta como hacerlo llegar a las personas, a la gente más sencilla, al que quiera, digamos. Claro, y de hecho, en este sentido, por ejemplo, tú, Catherine, lo presentas, no sé, tú haces clases, ahí como lo promueves, digamos, en esos círculos. O sea, la elaboración de circuitos en torno a la arquitectura y a la historia es parte como de una metodología de trabajo que se enmarca, digamos, en varios enfoques, no solo historia y arquitectura, también podemos hablar de antropología, sociología, pero la idea es darle un sentido que la gente pueda aprender de los territorios, no solamente, por ejemplo, leyendo, sino que también caminando y disfrutando del paisaje de la ciudad, porque muchas veces estos territorios tenían en común que la gente iba a trabajar a pie, no tomaba locomoción para llegar a sus trabajos, entonces entender también que la ciudad se constituyó como un espacio distinto hace 70 o 80 años atrás. Entonces yo creo que también es un viaje, digamos que es un poco hacia el pasado, pero con visión de futuro, ¿ya? Porque quizás retomar esas costumbres, ¿no? De poder llegar caminando al trabajo, sin tener que estar una hora arriba al transporte. Entonces está Entonces, enfocado claro, en varios sentidos, yo creo. fijándose también en el entorno, además del patrimonio, que el entorno igual construye totalmente un espacio. Sin duda. Y, Claro, y mira qué interesante esto, porque esto que tú, de hecho me llama la atención el nombre del programa, o sea, por amor al arte. Sí, Ahí, claro, detrás de toda esta investigación finalmente también hay una motivación que nace como del activismo, ¿cachai? O sea, el creer en algo y hacer cosas que permitan que esto, como dice Caterina, esta forma de vida finalmente, que es como del pasado, un poco ponerla en valor y transmitirla. claro. De hecho, el trabajo que hacen es súper riguroso y va más allá que por amor al arte. Entonces, ¿qué significa para ustedes cuando ven y dicen, ah, que como que lindo ese hobby? O sea, claro, en el caso de ustedes nunca lo van a llamar hobby, pero siento que hay una forma igual de no respetar las investigaciones o dejarlas como escondidas y como que no pueden llegar al público general.
claro, eso, mucha gente reconoce esa situación, digamos, como en nuestra sociedad. Sí, entonces yo quiero Es preguntarle algo a cada que, uno, como, ¿qué significa más que por amor al arte para cada uno de ustedes? sí, a ver, Caterina, dale Aparto nomás. yo, Sí. Sí, a mí, o sea, como que siempre me ha llamado la atención la historia y yo, en realidad, mi especialidad es bien ligada a la historia. Entonces, esto, digamos, de entender la ciudad como parte de un presente que está ligado a un pasado y a un futuro, yo creo que es lo que más valoro, ¿ya? Porque se puede entender quizás una visión temporal que te permite tener un sentido más crítico de tu espacio, no estar tan, digamos, automatizado en torno a la casa, al trabajo. Entonces, entender el espacio también en distintas visiones temporales, porque el sentido patrimonial, ¿no es cierto?, va hacia el futuro y hacia el pasado. Entonces, en general, yo creo que lo que más valoro es eso, ¿no? Porque quizás como conclusión, después de todos estos años que hemos podido echar a andar este proyecto de distintas formas, yo creo que es lo más valioso, que la gente entienda que, digamos, hay un sentido temporal importante en esto. Ya. perfecto. ¿Y para ti, No, Luis? mira, sí, para mí lo que más me llama la atención o lo que más me motiva es como la relación con las comunidades de estos territorios. Mm, Porque es importante mencionar también que se trata de territorios en los que de alguna manera conocemos a las personas del lugar. ¿Cachai? No es que lo estemos mirando como de afuera solamente, sino mm, que también hemos como generado relaciones con esas personas y con esas organizaciones, porque son territorios que tienen procesos involucrados de patrimonialización y una patrimonialización que nace de los habitantes. ¿Cachai? Imagínate ahora el Barrio Músicos del Mundo, por ejemplo, está terminando ya como el proceso de declaratoria de zona típica. wow, Y ya. el libro Transistor, por ejemplo, que está como muy vinculado a este proyecto, fue tremendo aporte para la comunidad y para todo el proceso de declaratoria. De hecho, de alguna manera ese libro es como un registro del proceso de declaratoria también. Ya. ¿Cuánto se Creo que eso para demoraron mí es en lo más hacer? motivante. ¿Cuánto se ¿Mm? demoraron en hacer, por ejemplo, ese libro, todo el proyecto que llevan? Porque ya dicen desde el Mm. 2018, 19, pero ¿cuánto se demoraron en bruto en hacer, por ejemplo, ese libro? No, mira, ese libro desde el año 2023 Ya. trabajando con la gente y con Sí. Lucía, que también ahí participa mucho, se llegó a materializar esa idea, pero así como muy sin fondos públicos. O sea, lo que te quiero transmitir es que también se pueden hacer proyectos interesantes, que sean como parte importante de tu desarrollo profesional y que no necesariamente tengas que tener un fondar o un FNR, ¿cachai? Y ahí hablamos de por Se amor al puede- arte. claro, ahí, Tener- ahí puta, pucha, cae bien como dentro de tu programa, pero Sí. eso, ¿no? Se pueden No, hacer cosas también. bueno, igual lo que me decían, como de gestionar el vínculo humano, como tejer estas relaciones con los territorios, con la gente, igual es importante, como para armar tanto la ruta, la investigación. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fueron armándose toda esta gente? ¿No? ¿Son del sector o lo fueron conociendo? Sí. Ahí, mira, a ver, por ejemplo, en el proyecto del 2019 se hicieron rutas, ¿te acuerdas, Caterín? Pudimos como eh, avanzar un poco a hacer rutas en bus. Eso fue como bastante novedoso, porque siempre las rutas en general uno está acostumbrado a que sean como caminatas, ¿cierto? Con grupos de entre 15, 30 personas, hasta 40, Ahí lo hicieron pero tipo turistic, así como muy parecido al turistic. claro, Ya. pero hicimos rutas en bus que comprometían a lo menos dos barrios. Si recuerdo bien, Caterina, ahí tú corrígeme, eran Y tramos juntas de de entre dos vecinos. barrios, Mm. sí, con vecinos. Con juntas Las de personas se vecinos inscribían, comenzamos a trabajar, claro. exacto, con juntas de vecinos, sí. En Mm. Los Aromos, allá en San Bernardo, por ejemplo, y tras San Bernardo hacíamos un recorrido con San Eugenio, luego hicimos uno San Eugenio hacia Los Carmelitas, que es la zona como de Mm. Independencia, cercana a la estación Mapocho, a la cervecería Ebner. Entonces, eso fue Ah, qué interesante también buena. como método de trabajo. Qué entretenidos esos lugares. Bueno, y a propósito de eso que hablas de la historia, le pregunto a Katherine en el tema de por qué siempre se ha dado como más importancia, no sé, a que se muestran los palacios del centro, este tipo de patrimonio, por qué la periferia o las fábricas o el patrimonio obrero industrial no se mira tanto. Como, ¿qué podría ser eso?
Claro, yo creo que falta ahí digamos, algún estatuto o algo legal que proteja, digamos, estos suelos o usos del suelo industriales que también quedan un poco contaminados. Entonces, no se pueden Ujú. reutilizar y muchas veces la conservación de estos espacios es como poder proyectar la vida útil, ¿no? Entonces, yo desde ese punto de vista, yo creo que es difícil conservar el espacio industrial. Pero, por ejemplo, la infraestructura que levanta el circuito Santiago Industrial y Obrero es arquitectura moderna, ¿no es cierto? Y que se han mantenido en general, digamos, la infraestructura. Está bien. Si uno busca en los archivos públicos, por ejemplo, no sé, por la historia de las industrias no está completa. Entonces, a veces están distintos ministerios, son proyectos que desde el punto de vista como de personal técnico, eh, no es como barato abordarlos, no es como una investigación quizás para una nota pequeña porque involucra, digamos, un conocimiento técnico de los archivos, los volúmenes, cómo puedo seguirle la pauta a cierta industria. Y no todas las industrias están archivadas, entonces nosotros que lo entendemos bien eso, encontramos como vital el trabajo con las juntas de vecinos o ex trabajadores. Ya. Entonces, y ir, digamos, a estos lugares a ver parte de la historia, cómo podemos preservar la memoria, también es un elemento que tiene que estar presente. Entonces, no son proyectos fáciles de abordar del punto de vista como de, digamos, las estrategias técnicas para poder reconstruir un barrio completo, porque esto nosotros lo pudimos hacer en torno más o menos a un año y los que ayudaron a escribir en el libro eran personas que tienen investigaciones de alto nivel, están Fondesit en general. Ya el capítulo de Simón Castillo, Waldo Vila, son proyectos Fondesit. Ya, entonces como que igual están dedicados a eso, tienen fondos específicos, claro. Claro, Entonces, depende también mucho de eso, porque al final de cuentas una investigación es harto tiempo y el tiempo cuesta. En el fondo es así. Sí. sí, por ejemplo, en el caso de la Yarur Sumar, está reconstruida, pero por etapas. Ya. ¿Ya? Entonces, si hablamos de los ferroviarios, las estaciones de tren, por ejemplo, la de la Villa Músicos del Mundo o la Población Chile, está solo mencionado como en un par de planos, ¿no es cierto? Y se menciona al lado de la Chacra Santa Elena, como que eh, fue difícil abordar ese paño de la ciudad. Ah, ya, Y la pero estación Santa Elena, también una estación de ferrocarriles. Estación Santa Elena, claro, ¿y ahí cómo lo pudieron que hoy día es abordar? la estación Rodrigo de Araya. Ya. Mm, ¿Y cómo lo pudieron abordar? ¿Cómo pudieron Esa llegar a estación es eso? la Villa Músicos del Mundo y Población Chile. Ya. claro. Entonces, es difícil reconstruir la industria de ese punto de vista de los archivos, no es tan fácil. Sí, pero eso me decía que no fue tan simple eso. ¿Cómo lo pudieron abordar? Hablando mucho con la Junta de Vecinos, como me decía, fue un trabajo de cuánto tiempo. Desde 2023. Ah, pero Ah, ese, no, ese es el... disculpa, desde la época de la pandemia. ¿Cuándo fue la pandemia? El Fue 2000. pandemia, el circuito partió en pandemia, claro. Sí, Mm. sí, Fueron 2 años de lo 2020. mínimo. y Claro, ese una- póster que ves tú, o el ya. que, no sé si viste el póster, Vanessa, del circuito, Sí, sí, lo tengo, sí. Estudié bastante. ya ese póster 2 años, Ya, más o perfecto. menos. Tengo una pregunta así como del tipo cuando uno hace un proyecto y le sale algo bien. ¿Tuvieron un momento eureka donde dijeron como, wow, encontramos esto por fin? O algo así. O sea, yo Y creo que más en la población Chile nos pasó eso, ¿no? claro, En la como villa. tú dices, como momento eureka sería como, No sé, que encontraron ese dato perdido que se les perdió por mucho tiempo o que ah, descubrieron algo, no sé, como... o sea, la sensación de descubrir Claro, cosas que, sí. que de pronto te llegan por casualidad, porque algún También, vecino lo también. tenía guardado, o, por ejemplo, Caterín pudo acceder a una publicación de los trabajadores de la RCA Víctor. ¿Cómo Ya, se llamaba? La familia, La familia, y claro. una revista de los trabajadores que la editaban ellos ahí, bueno, con la empresa, y tremenda información de esto que estábamos construyendo, reconstruyendo. La Caterina ahí se metió con el tema de las mujeres en específico para un ya. capítulo o un artículo dentro del libro.
A ver si le puedes contar un poquito de eso, es muy interesante. Claro, buscando los archivos de la RCA Víctor, eh, digamos, apareció esta publicación que tiene como 3 años seriada. Y se llamaba La Familia porque era la familia RCA de trabajadores. Pero hilando un poco más fino, las que imprimían y tenían como la tipografía y todo eran como las mujeres que trabajaban en RCA. Entonces, que eran secretarias, personal administrativo y también fabricaban radios. Entonces eran mujeres que tenían desde el escalafón, por ejemplo, secretaria del gerente, hasta la de la armaduría, ¿Y ya eso de por las qué habrá baterías o de sido? la ampolla. ¿Cómo? ¿Por qué habrá sido eso? ¿Por la motricidad fina? ¿Por el tema de que eran más mujeres? ¿O no, no hay una... Yo creo porque era un modelo empresarial estadounidense como de la época de oro del capitalismo, los años 50. Yo creo que era una industria muy progresista para Chile y no encontré archivos que obligaran a una cuota de mujeres, sino que contrataban mujeres de enseñanza pública, de colegios, y Ya, que querían trabajar ahí y adquirían distintas funciones, iban a bodega, a armaduría, pero las que iban a armaduría, claro, tenían como una capacitación. ya, Y perfecto. por ejemplo, las que eran músicos, había una tenor muy famosa, trabajaba más en la oficina con el gerente. Ya. Entonces había de todo tipo de, digamos, de mujeres trabajando. Y claro, este archivo yo creo que nunca pensamos en encontrarlo tan específico. Ah, Y ya, y tenían un equipo de fútbol. ese fue como el momento eureka. Aparecen también que tuvieron, claro, yo creo que por eso con la población Chile Mm, pasó eso. Es bacán cuando uno sí. está leyendo algo que tú dices, oh, esto es oro puro, ¿dónde estaba? Pero, Exacto. pero también es muy bacán. A mí de repente me pasa que cuando estoy investigando para mi musical, no sé, y encuentro una carta así full perdida, digo como, ¿dónde estaba esto? Es hermoso, me pasa. Y, y otra cosa que quería preguntarle a Luis Rolando, que, bueno, la gente ahora como que por alguna razón hay un auge o cada vez hay más promoción del patrimonio, de todo el tema Mm. de las fachadas, yo diría, que hay como una obsesión con las fachadas, que igual es una forma de vender también la historia de la ciudad y todo. ¿Cómo hacemos? Como desde qué parte podemos tomar el patrimonio industrial para promover esto? Como para que, no sé, rescatar el orgullo de la ciudad, la pertenencia, que a lo mejor, por ejemplo, en mi caso, que vivo en el barrio San Eugenio, siento que Ah, no mira, hay tanta como esa identidad de wow, un lugar como obrero, industrial. Y a mí me encanta cuando voy a ver la fábrica de leche, siempre me quedo atontada mirando porque me ya. fascina. De verdad que me gusta. Entonces, ¿de qué lado lo tomamos? Claro, mira, lo primero, una característica, o sea, ¿por qué también es interesante el patrimonio industrial? Mm. Es que no se refiere solamente a espacios de fábrica, ¿me entiendes? No son solamente fábricas, también tiene que ver con todo aquello vinculado a la producción o a esas fábricas, ¿cachai? Y ahí ¿Ya? aparecen, por ejemplo, vivienda obrera, o sea, poblaciones, ¿ya? Eh, que son tipologías de arquitectura súper distintas a un galpón con chimenea, que es como lo más representativo, lo primero que se nos viene como a la cabeza al hablar de patrimonio industrial. Pero también aparecen, por ejemplo, los equipamientos sindicales. Eso súper interesante. Hace poquito nos tocó hacer una colaboración con este proyecto Modernismos Latinoamericanos. Y ellos, claro, ahí lo que se les entregó como material, como para hacer una difusión, digamos, en el marco del Día del Patrimonio, fue sedes sindicales que están como dentro del circuito. Y ahí Ya, había el Confetema del barrio Músicos del Mundo, que fue antiguamente el sindicato de los trabajadores de la RCA Víctor, imagínate. ya. Y en San Eugenio, el sindicato de los trabajadores del Molino San Cristóbal, la confederación, disculpa, la sede de la Santiago Watt, ¿ah? Ahí en la calle Sepúlveda Leyton.
Entonces, ese tipo de cosas, o el gimnasio ferroviario en San Bernardo, todos equipamientos sociales que están vinculados a la industria, ¿cierto? Pero no son espacios productivos en sí. Y también, bueno, aparecen equipamientos deportivos. Tú sabes, ahí en San Eugenio ya desapareció el Estadio San Eugenio, y era un tremendo equipamiento, y así, etcétera. O sea, creo que por ahí va un poco la cosa, no tanto fijarnos como en las fachadas probablemente de las fábricas y los edificios, y entender que hay distintas tipologías de arquitectura que son interesantes no tanto por su buen diseño, sino que por la historia que albergan. A mí algo que me llamó la atención del Estadio San Eugenio, que bueno, estaban construyendo viviendas sociales, como me llamó la Mm, atención lo rápido que se levantó ese edificio. Fue como que un día pasé, estaba claro. abajo, y de repente pasé y ya está alto, listo. Fue increíble. Así como, bueno, y no hay Y el otro, ningún... estuvimos ahí el otro día, ¿Y vieron estuvimos algún... visitando. Bueno, es que imagínate, parte de esta historia un poco yendo a mi etapa de pregrado. Ujú. Yo hice mi proyecto de título en el Estadio San Eugenio, el año 2009, 2008, 2009. Oh, ya. Entonces me pude vincular al estadio cuando estaba funcionando súper bien, ¿ah? No. Qué Y, triste y lo ver cómo recorrí, los desaparece. túneles, claro, vi todo el proceso de desaparición o de demolición de todo ese equipamiento que era con el que uno finalmente como activista y como persona, digamos, que se relaciona de una manera como emotiva también con estos bienes, eh, también es como triste verlo, ¿ah? Y ojo, en Sí. Músicos del Mundo nos tocó ver la demolición de la fábrica RCA Víctor. En enero del 2025 se demolió, y No, en qué una semana o dos duro, semanas. qué triste, porque Claro, es como, ese es como un clásico. O sea, Víctor, es como, ¿qué? imagínate. No, qué duro, qué Entonces triste. tienes que también vivir esos momentos, pero te dan más fuerza, yo creo, ¿ah? Te dan más fuerza para seguir eh, poniendo en valor y jugándotela por que la gente valore esto que a uno le importa y uno lo motiva, digamos. Igual hay momentos que uno se siente como luchando contra molinos de viento, bueno, un poquito. Como Sí, cuando dice, ay, ¿qué importa la sin duda. arquitectura, la cultura? Hay que mandarle plata a los hospitales. Y es como ahí somos los enemigos número uno de todos. Como, Ahora porque sí, ahora un ¿por qué poco le de... dan fondo a ellos? Sí, sí, está duro eso. Pero bueno, tengo una pregunta a propósito de las rutas que han hecho y ya como para ir cerrando, pero ha sido muy, muy, muy entretenida la charla. Y es que cuando van a los lugares, digamos, a los sectores, los vecinos, me imagino que igual siguen las rutas con ustedes y no sé, se dan cuenta como, o conocen cosas que a lo mejor no sabían de su barrio. ¿Les ha pasado eso? Como que dicen, wow. Mm. Como por Caterina, a ejemplo, ver si... sí, eso le iba a preguntar a En el Katherine, cuando caso ella, por ejemplo, de las cuenta datos Carmelitas, históricos. yo creo que, claro, el proyecto Santiago Industrial, yo creo que en el barrio Las Carmelitas, el tema del mote es muy antiguo en el sector, el vendedor de mote, con huesillo. Ya, Entonces, en la plaza que hoy día es como central ahí en el barrio, es como un lugar histórico donde siempre se vendió mote con huesillo. Entonces, claro, habían cosas en torno al comercio del pasado que quizás la gente por temas de tiempo, ¿no es cierto?, no tiene tanta información, pero son cosas que se pueden agregar a través de los archivos o la información que se puede conseguir, digamos, en las fuentes más oficiales. Y ya. yo creo que las sorpresas más se las llevaron los de la población chile, ¿no? Ahí es donde más, digamos, se necesitaba la puesta en valor. ¿Y por qué pasó eso? ¿Qué decía la gente? Es que solo sabían lo de las casas, pero de la industria alrededor no había mucha información. Mm. Ya, y solo para Mm, saber algún dato que les haya como sorprendido, como que dije, no, wow, ¿qué es esto? mm, O sea que las viviendas en general del metro, ahí Rodrigo Araya, ya están hechas para los trabajadores del sector. Ya, Y se hicieron en distintas etapas por la Municipalidad de San Joaquín, ¿no? claro, Esa- en general, y sí, colaboración de la industria. Entonces, era el de la modelo de RCA. Empart. Claro, un sí, modelo en parte. Entonces, Sí. en general, yo creo que, claro, se sabe
proyectos, pero no lo que acompaña. Entonces, lo más valioso de estos proyectos es que ponen valor el conjunto, comercio, industria, transporte. Para quienes no escuchan, ¿qué es el modelo MPART? Hoy día lo estuve viendo en una clase de patrimonio, pero ¿qué es el modelo MPART? Claro, ahí, a ver, mira, antes sabemos que los empleados del Estado tenían un buen estándar como de vivienda, y es lo que vemos en San Eugenio, en algunas poblaciones en San Bernardo, siento los trabajadores de ferrocarriles, Franklin igual. pero, O ¿ah? sea, no, Sí, Huemul, perdón. también, ¿cierto? Pero, ¿qué pasó? Que la empresa privada se estaba quedando un poquito atrás en eso. Entonces se crea este modelo que permite que el Estado en conjunto con las empresas pudiesen también otorgar como ese nivel de dignidad en torno a la vivienda, ¿cachai? Y Ya, así surgen estas poblaciones EMPART, que hay varias, hay algunas que están protegidas incluso como zona típica en Ñuñoa, ya, unos bloques. ¿Ah? Ahora, varios bloques, de hecho, hay La Villa que son Frey. EMPART, están protegidos, ya, la Villa Frey varios, también, pero sí. Ya. claro, ahora la gracia un poco de los músicos del mundo es que podemos, como tenemos la oportunidad, digamos, de proteger como la tipología de casas de 1 y 2 pisos, ¿ah? Que es Perfecto. como que ha sido menos puesta en valor o menos reconocida dentro de esa categoría. Ya, ya, genial. Bueno, ahora, Pe- perdón. Pero mezcla recursos. Importante mencionar que Mm, mezcla privado y el pago público. exacto. Mezcla fondos. Y Ah, un tercer pago que es el que va a habitar. Entonces, tiene 3 fuentes Mm. de financiamiento, el EMPART. ya. ¿Pero eso era más antiguo o ahora sigue? Sigue, No, 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 no. O ¿no? sea, No, no no, exige. no, No, esos programas se acabaron, yo creo que en el 73 por ahí. Ya. claro. Ok, ok, ok. Es Ya. parte de un Chile que ya fue, po. O sea, quizás existe algún modelo, pero ya no de esa forma, digamos. Claro, ahí ya habría que empezar a buscar, pero bueno, nos interesan estas cosas porque ya también, como dice Catherine, son parte de un pasado que hay que como destacar, ¿ah? Ya, claro. A ver si vuelve a ser un presente, digamos, en el futuro, ¿ah? Claro. Somos un país tan cíclico que Claro. oscilamos así tanto. A propósito, vamos de arriba abajo. A propósito, hace poco hubo un documental de que se llama La vida que vendrá. No sé si lo vieron, pero era como muy de ese tema de No, no, Chile. Que mira, oscila, sube, baja, vuelve, algarabía, desencanto, todo el tiempo. Es muy bueno. Creo que de todavía va- está en cartelera por si lo quieren ver. Y bueno, ya, para mira, ir. No, muy, muy bueno, muy bueno. buen dato, Vane. Sí, de hecho también los voy a invitar a una van premier para el martes por si pueden ir, que es de otro Ah, documental de una cineasta que habla como de su padre, de la dictadura, él era fotógrafo del MIR, es muy interesante. Así que bueno, ahí si nos hace llegar una invitación, les voy a hacer llegar la invitación. ya, Bueno, pues, aquí lo digo. Así que eso, bueno, y para ir genial, así nos cerrando, conocemos. claro, sí, sí, ahí va a haber un coctelcito bien entretenido. En la Cineteca Nacional, muy, muy entretenido. Así que bueno, como para ir cerrando, lo que yo quería saber es, ¿en qué están ahora? ¿En qué proyecto tienen en este momento? ¿Van a desarrollar más esto? ¿Qué se viene? Sí, ahí, mira, Catherine está haciendo unos No, proyectos re estamos en interesantes. regiones. Ah, Mm. Sí, ¿no? Tomamos un bus y nos fuimos un poco al sur ahora. ¿y en qué están? Un poquito Sí. para saber. Eh, no, yo trabajé el año pasado y antepasado en una puesta en valor en Pelequén de una peregrinación religiosa. Entonces, Ya. estamos ahí en otra etapa del proyecto, tratando de, digamos, establecer, digamos, una puesta en valor más ligado también como al comercio, ya a un futuro posible turismo. Entonces, estamos armando ya el proyecto en una etapa más amplia, no solo historia, sino que ampliándolo a una mirada como quizás más de turismo. Ah, perfecto. Ya, sí. Ok. ¿Pero están trabajando los dos también? Así como algo muy parecido a lo que a lo que es Santiago Industrial. Ya, Es un equipo llámese. más grande, claro. Ah, ya. Es Ok. un equipo más grande con socióloga, fotógrafa. Ahora invitamos a Luis Ah, con Kevin, ¿no es cierto?
Ya, perfecto. ¿sí? Estamos sumando más gente al equipo. Qué bueno Para hacer unos que... tótems arquitectónicos ahí, No, qué bueno eso. Claro. Y el tan concepto de interesantes. puesta en valor me gustó mucho. Me gustó mucho que no... Puesta en valor. Me encantó. La verdad es que no lo había utilizado. Claro, allá nos mandaron a buscar la fecha de cuándo se llamaba Pelequén. Entonces, como que la gente de Pelequén quiere conocer como su fecha fundacional. Entonces, ¡Wow! estamos en esa etapa, claro, porque eso pasa como en las mayorías de puesta en valor, la gente no sabe la fecha en que partieron sus proyectos, ya sea de Cuando, habitación, cuando cultura. tienen cuando tienen esos datos, después la gente tiene una identidad muy fuerte con el entorno. Como, no, fuimos como, esta es nuestra fecha, este es nuestro equipo, así como, y es bacán. Me acuerdo que pasó eso en El día Coihueco. fundacional. Me pasó eso en Claro. Coihueco. Y ahora la gente de Coihueco es muy orgullosa de ser coihuecana, es muy divertido. Me acuerdo cuando estaba ahí, Mira, pero pasa en muchos lados, así que muy entretenido. Y bueno, con el tema de Santiago Industrial, para la gente que nos escucha, cómo se pueden sumar a las rutas o pueden adquirir los libros? ¿Cómo sí, encuentran mira, esa info? bueno, algo que es importante mencionar es que el circuito no es que trabaje solamente con una metodología o a través de dispositivos como acotados, sino que es súper abierto a distintas formas de abordar el tema y de hacer difusión. Ujú. Están las rutas, están las publicaciones o el material impreso, digamos, libros, mapas, ¿ah? También hemos hecho videos incluso, ¿ah? Ya. Como unos pilotos de video como para redes sociales del Barrio Músicos del Mundo. Se han hecho Estuvimos en la trabajos como un Bienal con el poco, libro. claro, Mm. sí, eso es importante lo que menciona Caterina. El libro estuvo en la última Bienal de Arquitectura, destacado, así que el libro también, el último, Hemos El estado Transistor, en fue congresos también, en el el Congreso, Intersecciones. sí. Entonces, lo que recopilamos como en los barrios, claro, lo subimos a la academia cuando podemos. Ya. Ok. Así, bueno, es muy diverso. En el fondo, lo que quiero decir es que es súper diverso la forma en cómo trabajar y en muchos hay oportunidades de vincularse y de también colaborar. Eso Claro, no, me pregunto si alguien quiere, por ejemplo, ir a leer esto, va a su cuenta en Instagram, pueden buscar el mm, libro ahí, está todo gratuito y lo todo. puedes descargar, Ya, básicamente. perfecto. Ah, ya, genial, ya. Perfecto. Bueno, les Sí. agradezco un montón por venir a Sí, este todos los espacio. proyectos ¿Mm? Dime. están en el Instagram de Sitio Industrial. Ajá, En Sí. el Instagram, sí. ya. Es Santiago abreviado, STGO, guión bajo, circuito, guión bajo Santiago abreviado, digamos, Ahí les pongo guión bajo industrial. el A ver si lo arroba, puedes. para que no... Sí, te aparece al tiro. Si tú lo Ya, pones ahí. genial. Ya, ahí lo voy a agregar y no, Sí. como les decía, bueno, muchas gracias por venir a este espacio digital donde estamos hablando de proyectos No, muy gracias a ti entretenidos. por la Así que, invitación. de verdad, y un gusto, Catherine, de haberte conocido, muy entretenido, lindo lo que Igualmente. hacen. Son demasiado clever. Quedé impactada. Ojalá les vaya súper bien con todo lo que están haciendo ahora. Y bueno, eso habría sido el capítulo de hoy. Muchas gracias. Este fue el capítulo de hoy de Más que por amor al arte. Si te gustó, te invito a escuchar otros capítulos. ¡Nos vemos!